estar en desacuerdo, no, simplemente es que la realidad es otra a la que pinta supuestamente el ministerio, el presidente y también toda esta movida con el Fondo Monetario. A ver, el déficit fiscal de la Argentina, el déficit fiscal primario, en 2017 fue 400.000 millones de pesos. El gobierno se está comprometiendo con el fondo a una reducción de 300.000 millones de pesos. Esa reducción del déficit significa que los salarios para toda la planta estatal de empleados públicos van a reducirse y van a seguir los despidos. Entonces, si en la casa, si en el hogar, alguno es empleado del sector público, ya sabe que va, si en los últimos años fue empeorando su condición de capacidad adquisitiva, bueno, va a empeorar. O incluso puede haber más despidos. De hecho, van a haber más despidos. Entonces, eso por un lado, para quienes trabajan directamente. Pero para quien no trabaja directamente, que por ahí no es un empleado público, trabaja para el sector privado, hay vínculo. Si en la casa o en lo del vecino hay algunos empleados públicos, bueno, van a poder comprar menos en el supermercado, van a poder gastar menos en entretenimiento, va a haber menos actividad económica. Lo que va a ocurrir en los próximos meses es que vamos a ver una contracción muy importante del consumo. El nivel de actividad en la economía va a bajar, las empresas van a producir menos, van a invertir menos, va a bajar el consumo en general y la inflación va a seguir. El problema inflacionario, cuando hay un movimiento tan brusco del tipo de cambio, cuando aumenta tan fuertemente el dólar, eso repercute en un montón de precios. Entonces, la dinámica inflacionaria no se termina. Algunos precios ya aumentaron, algunos se van a ir reacomodando, pues siempre los precios relativos, una cosa en relación a otra, tiende más o menos a tener cierta coherencia. Se habla que el 2019 va a ser más, según el lenguaje de Cambiemos, más light que este año y el anterior, ¿no? No utilizando creo. y sacando lo que ellos deciden. Y también hay que decirlo, la señora Lagarde, Madame Lagarde, la presidenta del Fondo Monetario, viene de visita y a corroborar porque en su momento esa plata se tiene que devolver. Es ni más ni menos que la administradora del Fondo Monetario Internacional, para que ustedes lo sepan, y no es que viene y te da una dádiva. Esta mujer también tiene que asegurarse que esa plata regrese otra vez de donde vino. Sí, es por eso que el gobierno se compromete a reducir el déficit fiscal. Reduce el gasto primario y entonces le queda un más presupuesto para pagar intereses de la deuda. Eso es lo que busca el Fondo Monetario Internacional, que cada vez de los recursos impositivos que va recaudando el gobierno a partir del esquema impositivo, bueno, una porción más importante sirva para ir repagando la deuda. Pero lamentablemente en estos procesos nunca se termina pudiendo pagar la deuda. Siempre se van alargando los plazos de pago, se va pidiendo más créditos, se van prometiendo más cosas y bueno, y la agonía se va extendiendo y no se resuelve. Por lo menos lo que ocurrió en las experiencias recientes en España, en Grecia, en Irak, en Etiopía, son países que fueron asistidos por el Fondo Monetario Internacional y que les fue realmente muy mal. Así como a la Argentina también en el año, desde 1998 que entramos en recesión y a fines de 2001 había estallado ese esquema convertible, bueno. Es muy probable que la situación siga empeorando y el año que viene ya está anunciado que el gasto público va a bajar un 3,7%. Entonces, los años electorales en general a la economía argentina le va mejor porque el sector público gasta más, aumenta la obra pública. Bueno, este año, el año que viene, ya anunció el gobierno que va a reducir la obra pública. Entonces, ese efecto dinamizador sobre la economía no va a estar. Entonces, seguramente la situación no va a ser para nada favorable. A ver, ¿por qué la conferencia de prensa, te lo pregunto a vos como televidente, quizás la viste, no sé si la viste ayer la conferencia de prensa, fue muy corta, fue muy escueta. Muy cortita, ¿No te llamó la atención? Primero no se podía repreguntar aparentemente y lo que sucedió fue que fueron 4 preguntas y nada más. ¿Se pudo despejar y evacuar las dudas de todo lo que Argentino quiere saber o no? No, me parece que no, que hay muchísimas más dudas. Particularmente creo que lo que más genera incertidumbre es este proceso inflacionario. No, o sea, el gobierno se comprometió con el Fondo Monetario Internacional a una inflación del 27% que puede ser tolerable hasta el 32%. Pero, ¿qué pasa si se pasa del 32%? Mira, ¿cuál va a ser la represalia? Te propongo que escuchemos al presidente Macri, quien habló, y que de allí despojemos un poco lo que ha dicho Macri, lo que dijo ayer Lagarde y lo que no dijo Dujan, ¿te parece? Dale. Por eso que
estoy tan optimista respecto del futuro. También estamos apostando a la minería, a la agricultura, a la energía, a la industria automotriz, a los servicios basados en el conocimiento y el turismo, para generar empleo y oportunidades. El increíble potencial de estos sectores, junto con el talento de nuestra gente, nos llenan de entusiasmo para persistir en la senda que hemos fijado. La presidencia argentina se encuentra muy satisfecha con los avances que se están realizando en los distintos grupos de trabajo. Espero que en los meses por venir sigamos realizando nuestros mejores esfuerzos para hacer frente a nuestros desafíos comunes. Finalmente, los aliento a todos ustedes a continuar trabajando para lograr resultados concretos que reflejen la eficiencia y la relevancia del G20 para el mundo en el que vivimos. La comunidad internacional nos ha dado un fuerte respaldo, realmente un muy fuerte respaldo, y gracias a todos por eso. Esto refuerza nuestra convicción de seguir en este camino ambicioso que se enfoca en reducir la pobreza, generar prosperidad y profundizar nuestra inserción global. Ya hemos atravesado más de la mitad de nuestra presidencia del G20. Las más de 50 reuniones previas a la cumbre son pasos fundamentales que nos permiten crear confianza, forjar vínculos entre nuestros funcionarios y desarrollar agendas de cooperación multilaterales. Muy bien, allí las imágenes del presidente Macri en inglés, traducido de manera simultánea para todos aquellos que estuviesen allí en el recinto y también para la gente que quería saber justamente qué sucedía o cómo ha recibido el gobierno de Cambiemos la visita de Madame Lagarde. No, bueno, habla mucho del respaldo que recibió este gobierno de la Comunidad Financiera Internacional. Y es cierto, en la historia económica argentina nunca el país había podido endeudarse tanto en tan poco tiempo. De acuerdo al último informe del INDEC sobre la balanza de pagos de la deuda externa, el aumento entre diciembre de 2015 y marzo de 2018 de la deuda externa fue de 86.300 millones de dólares. Jamás en la historia económica de la Argentina hubo un endeudamiento tan importante en tan poco tiempo. El anterior endeudamiento más fuerte que había tenido la Argentina había sido en la dictadura militar, que se había acumulado una deuda de 38.000 millones de dólares. Sí. En 8 años, 38.000 en 8 años, que a valor actual esos 38.000 millones de dólares equivale aproximadamente a 100.000 millones de dólares. Pero fue en 8 años. Ahora, en tan solo 2 años y 3 meses, 86.300 millones de dólares. Y el gobierno ahora consiguió el nuevo endeudamiento a través del auxilio del Fondo Monetario Internacional de 15.000 millones que se extenderían hasta 50.000 millones de dólares. Quiere decir que si la Comunidad Financiera Internacional hubiese creído que realmente el país estaba quebrado, que había una pesadísima herencia en diciembre de 2015, no se entiende por qué le prestaron tanto a la Argentina. O sea, me parece que el discurso del presidente de la Nación y en general del oficialismo es bastante contradictorio en ese sentido. ¿Qué está buscando el Fondo Monetario Internacional? ¿Cuál es el rédito del Fondo Monetario? El Fondo Monetario Internacional lo que busca, lo mismo de siempre, representa el interés financiero internacional y busca que los países que se han adeudado mucho puedan pagar los compromisos de deuda. Y para eso lo que hace es condicionar las políticas económicas que se pueden aplicar en la Argentina, en este caso, de forma tal de que del presupuesto nacional la mayor parte vaya al pago de los intereses de la deuda. ¿Y cuánto implica en años? A ver, ya sé que quizás te parece un poco osada mi pregunta, pero ¿se devolverá alguna vez esta plata? Me parece muy tiempo? difícil. A ver, un estimativo de años, no sé. Mis nietos verán que salimos de la presión del Fondo Monetario de llegar a ese extremo, ¿no? Y la verdad que me parece muy, muy difícil, porque estos 50.000 millones de dólares que vendrían del Fondo Monetario Internacional, para que te des una idea, equivale a 3 veces el déficit del presupuesto nacional del año pasado. Que según el gobierno nacional ese déficit era terrible y había que tomar un montón de deuda para poder financiar a la economía nacional. Bueno, lo que acaban de pedir de deuda equivale a 3 déficits del año pasado. O sea, es realmente una monstruosidad. Y después
eso es el capital. Después hay que pagar los intereses, porque no te prestan gratis. Como cualquier hijo de vecino. Estamos Por hablando de supuesto. algo internacional, pero es como que te pasa a vos o le pasa a usted si pide un préstamo, que ya los bancos hoy ya no dan préstamos prácticamente, y la gente no va a pedirlos porque sabe que las tasas de interés son altísimas. Pero preguntarte también, a ver, la Argentina está en esta situación, pero el gobierno es muy positivo, diciendo que esto va a salvar al país, pero también por otro lado se dice que también corren riesgos los empleados públicos, la administración pública, que el Fondo Monetario Internacional quiere reducir justamente estos gastos que tiene el gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, con estas políticas económicas, lo que ocurrió en estos 2 años y medio fue una destrucción de puestos de trabajo, Por fundamentalmente ejemplo, en el sector industrial. Bien. Se perdieron 75.000 puestos de trabajo hasta el último registro. Ya deben ser más, deben estar cerca de 80.000 puestos de trabajo. Es muy difícil que una economía pueda repagar una deuda si tiene menos capacidad productiva. Porque si los puestos de trabajo se hubiesen destruido en la industria, pero se hubiesen generado en otro sector que pudiese generar riqueza y de esa forma pensar que puede ser sustentable el repago de la deuda, estaría todo bien. Pero no fue así. No fue así. Los puestos de trabajo que se generaron, admitidos por el presidente de la Nación, fueron puestos de trabajo en negro, del sector informal. Esos sectores no van a poder exportar, no van a poder generar la riqueza que requiere la Argentina como para honrar las deudas que está tomando con el Fondo Monetario Internacional. Me parece que, en parte, el gobierno está muy bien que dé conferencias de prensa, que den la cara, que expliquen, pero también deberían aceptar repreguntas, como decías vos antes, porque por lo menos a mí me genera muchísimos interrogantes. ¿Cómo? ¿Qué Por le hubieras primera vez en la preguntado historia, vos de estar ayer? ¿Qué hubieses preguntado? ¿Cómo se va a hacer para repagar la deuda? Porque en los informes del Fondo Monetario Nadie lo Internacional preguntó. no hay una sola palabra en relación a cómo se va a mejorar la capacidad productiva. Entonces, en la industria, por ejemplo, la capacidad productiva se está desmantelando. Hay un deterioro muy importante. Hay solamente algunos sectores de excepción, como algunos rubros automotrices, que hubo inversiones y mejoran su capacidad productiva, pero en líneas generales los sectores que abastecen el mercado interno, como textiles, confecciones, calzado, juguetes, marroquinería, muebles, metalmecánica, están perdiendo capacidad productiva, están siendo desplazados por las importaciones. Hay un deterioro muy importante en términos de competitividad para estos sectores y pierden mercado. Entonces, ¿cómo se va a conseguir? La verdad que no tengo idea y por eso le haría una pregunta en relación a eso. ¿Fue una estrategia que no hablase Dujovne o simplemente las preguntas iban dirigidas a Christine Lagarde? Me parece que está bien que no hable porque es una forma de sincerar que hoy el mando no está más en la Casa Rosada, ni tampoco en el Ministerio de Economía, sino que pasó a depender del Fondo Monetario Internacional. Y como vino la presidenta del Fondo Monetario, me parece que en ese sentido se está transparentando una situación. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Seguramente estaremos recurriendo a tu experiencia en estos días, viste, venideros, porque esto recién comienza, es un camino de ida. Sí, ¿Se puede decir? Sí, ¿Así? es largo, falta. Sí. ¿Ves una luz al final o no? No, lamentablemente Como no, me economista, ¿lo encantaría. ves? A ver, hablando de manera positiva y creyendo que esto puede ser una solución, ¿lo ves o no? No lo veo, no. Y te digo en serio, fuera de joda, yo trabajo en este país, quisiera que le vaya recontra bien, no estoy vinculado a ningún partido político, pero te digo, técnicamente, por lo menos en lo que yo he estudiado Sí. y lo que analizo, no le va a ir bien a la Argentina con estas políticas económicas. Bien, Mariano, muchas gracias. Un gusto.